Que el Señor les bendiga, hermanos, nuevamente. Agradezco a Dios, pues es un privilegio estar con ustedes para compartir de la palabra de Dios. Agradecido con Dios, pues, como repito, es un privilegio, ¿verdad? Es compartir la palabra de Dios, y quisiera que antes, hermano, compartir, por ejemplo, cómo nosotros nos hacemos acreedores a la fe, ¿verdad? La fe, dice la palabra de Dios, que viene por el oír, ¿verdad? Y es el oír de palabra de Dios. Entonces, hermano, es por eso que a veces, y esa es una de las cosas que nosotros como personas, el enemigo trata de que nosotros no escuchemos palabra de Dios, que nos aburramos y que veamos otras cosas más interesantes. Pero, hermano, esto es lo que dice la palabra de Dios, que la fe viene por el oír, y el oír palabra de Dios. Hermano, y es por eso que les invito a que escuchemos y que le pongamos mucha atención a la palabra de Dios, para que nosotros podamos hacer acreedores a estas promesas de las cuales el Señor ya nos las ha dejado. Y una de las cosas, hermanos, que quiero compartir con ustedes, en una ocasión dice un escritor que dice que en los Estados Unidos la NASA estuvo en los años 70. Ellos construyeron una nave espacial, ¿verdad? Y ellos en el año 1981 la mandaron al espacio. A la nave le llamaban la Columbia. Pero en esa ocasión dice que la mandaron al espacio. La nave giró 36 veces alrededor de la Tierra. Luego mandaron 27 misiones más a la nave esta, Columbia, pero esto terminó en tragedia. Y cuando mandaron, en la última ocasión que la mandaron fue en febrero de 2003, y entonces cuando la mandaron, cuando salió de la atmósfera, sufrió un pequeño daño la cápsula de la nave. Pero cuando la nave ya había salido de la atmósfera, habían personas estudiando el daño que había recibido la nave, y ellos sabían que había sido un daño catastrófico, de la cual no iban a poder regresar con vida esas personas que iban, los tripulantes de la nave. Y eso fue algo muy, muy triste, porque al regresar la nave, se desintegró, y la nave cayó, se desintegró, y ahí murieron los 7 tripulantes que andaban en la nave. El que estudiaba el daño dijo que no había nada que pudieran hacer, pero era mejor, dijo, que no le comentaran nada a los tripulantes. Ellos tenían comunicación con la tripulación que estaba allá, pero dijo que era mejor que no le dijeran nada, porque el problema era que entonces no iban a completar el propósito con el cual habían ido ellos allá, porque si les decían que al regresar iban a tener problemas, es posible que ellos no se iban a concentrar en lo que a lo que a ellos los habían mandado allá. Y entonces ustedes dirán, ¿qué tiene que ver esto con el Evangelio? Pero, hermano, dice el pastor, el escritor de un libro que escribió esto, él dice que lo compara como la iglesia, ¿verdad? La iglesia está comparada como la nave, ¿verdad? La nave es el mundo, y la iglesia es como las personas que estaban estudiando el daño que había recibido la nave. En esta ocasión, la iglesia es la encargada de
avisarle al mundo el daño que hay y lo que va a pasar al fin de nuestras vidas. Hermano, ese es algo catastrófico también, el saber. Cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, encontramos de que no hay salvación para este mundo. Entre poco tiempo va a ser destruido. Y entonces la iglesia es la encargada de avisarle al mundo, a toda la tripulación de este mundo, que este mundo va a ser destruido, pero que hay una forma de la cual nosotros podemos librar nuestra vida, y es de la cual no es de nosotros, sino es de Dios que viene la salvación. Él nos está enviando esta forma de la cual nosotros podamos librarnos. Nosotros estamos en esta nave que se llama mundo, que va a ser destruida, pero que hay una forma de la cual nosotros podemos librar la vida, y es obedeciendo a la palabra de Dios. ¿Por qué hay personas, hermanos, que piensan, de repente tienen fe en Dios, saben que Dios, o aceptan que Dios hizo el universo, pero piensan, Dios se olvidó de nosotros? Por ejemplo, en estos tiempos nosotros ya estamos llegando a unos tiempos un poco difíciles, de los cuales antes no habíamos mirado, pero nosotros ahora comenzamos a vivir en momentos de los cuales necesitamos vivir de la fe en Dios. Necesitamos buscar a Dios, hermano, y es por eso que cada uno de nosotros, amigos, por favor, busquemos a Cristo. Él es el camino, como decía anteriormente. Él es la salvación de nuestra vida. Y entonces, hermano, por eso es que nosotros como iglesia lo invitamos a que busque a Cristo. Va a pasar esta situación, va a pasar, sí, y si Dios no permite o Dios permite, vamos a quedar, vamos a estar, pero hermano, hay que prepararnos para este acontecimiento. Vamos a buscar, hermanos, en la palabra de Dios, y vamos a ver una de las cosas de las que muchas personas desconocen. Dios no nos ha dejado a la deriva. Dios creó el universo y tiene el control del universo. Y es por eso que Dios tiene el control. Y Dios tiene el control hasta de lo mínimo. Y vamos a ver en la palabra de Dios, a ver qué nos dice. Vamos a buscar, hermanos, en Salmos 35, vamos a comenzar de versículo 5 y vamos a comenzar leyendo, luego vamos poco a poco avanzando en la lectura. Salmos 135, 5 dice: porque yo sé que Jehová es grande y el Señor nuestro, mayor que todos los dioses. Hay muchas personas, hermanos, que están jugando a ser dioses. Y Dios dice, yo sé, dice el escritor, yo sé que mi Dios, o sea, nuestro Dios, es mayor que cualquier otro Dios. Porque ese es un mandato del cual Dios dejó desde la creación. Dice que no tengamos dioses ajenos. Y ese es uno de los mandatos que Dios dejó. A veces nosotros endiosamos algunas cosas materiales, la riqueza, el dinero o algunas posesiones. Hermano, pero Dios es el que tiene el control aún de nuestra vida. Y es por eso, hermano, que nosotros debemos de buscar a Dios en todos los sentidos. Versículo 6 dice: todo lo que Jehová quiso, lo hace. Todo lo que Jehová quiere, lo hace. En los cielos y en la tierra, y en los mares y en todos los ámbitos. Y en todos los abismos, ¿Habrá algo fuera de lo que
nos narra aquí el escritor, habrá algo afuera de la tierra, de los cielos, de los mares y de los abismos. Habrá algo fuera de este contexto. Y dice que Jehová tiene el control de todo. Hermano, es por eso que nosotros debemos de confiar plenamente. Y no solo confiar, hermano, sino también es obedecer. Porque dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y que mis mandamientos no son gravosos. Hermano, esa es una de las recomendaciones que el Señor nos da para que nosotros podamos vivir confiando en Él y que tengamos esa plenitud de gozo de la que dice Él que produce cuando nosotros venimos y le amamos de esta manera. Porque dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y entonces si lo amamos, vamos a obedecer todo lo que Él nos ha dejado en su palabra. Versículo 7 dice, hace subir las nubes de los extremos de la tierra, hace los relámpagos para la lluvia y saca de sus depósitos los vientos. Imagínense cómo tiene el cuidado Dios de todo, y Él es el que hace que todo esto se mueva. Dice, hace subir las nubes de los extremos de la tierra y hace los relámpagos para las lluvias y saca de sus depósitos el viento. Imagínense usted todo lo que hace Dios. Él es el que hace todo esto que vemos, es el que hace producir la tierra, es el que hace todo lo que vemos. Y es por eso, hermanos, que debemos cada uno de nosotros tener cuidado de lo que nosotros hacemos, porque también nosotros tenemos ese privilegio de que Él nos ha dado a nosotros ese privilegio de poder decidir. Nosotros podemos decidir si hacemos el bien o hacemos el mal, si obedecemos a Dios o no lo obedecemos. Ese es un privilegio también, hermano, de los cuales Dios como caballeroso, ¿verdad? No nos tiene a fuerza ni otra cosa, sino que a voluntad de nosotros. Pero, hermanos, nosotros debemos de buscarlo, debemos de rendir a sus pies, debemos de amarlo y obedecer sus mandatos. Versículo 8 dice, Él es quien hizo morir a los primogénitos de Egipto, desde el hombre hasta las bestias. Envió señales y prodigios en medio de ti, oh Egipto, contra Faraón y contra todos sus siervos. Cuando estaba el pueblo en Egipto, Dios les mandó las plagas, usó las plagas para que pudiera reconocer lo que Dios estaba mandando. Por ejemplo, en estos tiempos, nosotros podemos encontrar en la palabra de Dios que estos tiempos están registrados ahí, pero nosotros no estamos buscando a Dios. Estos registros de los cuales nosotros debemos de estar para ponernos a cuentas con Dios, debemos de estar buscando y estar acercándonos más a Dios. Entonces, hermanos, vemos que todo lo que se mueve, todo lo que nosotros no alcanzamos a hacer, es Dios el que lo hace. Dios es el que hace mover las nubes. Dios es el que hace mover el viento. Dios es el que hace que produzcan ese relámpago cuando llueve. Y Dios es el que produce todo lo que podemos ver en este planeta. Y es por eso, hermanos, que debemos de creerle y buscarle cada día. Versículo 10 dice, destruyó a muchas naciones y mató a reyes poderosos. A Sión, rey amorreo, y a Og, rey de Basán, y a todos los reyes de Canaán, y dio la tierra de ellos en heredad.
en heredad a Israel, su pueblo. Cuando nosotros, hermanos, como pueblo de Dios, obedecemos a Dios, lo buscamos a Él, entonces Él hace lo necesario para limpiar nuestro camino, quitar a los enemigos y nos hereda lo que nosotros merecemos. En este tiempo, hermano, nosotros tenemos que confiar en Dios y estar cada día obedeciendo las leyes terrenales y primordialmente las leyes de Dios, para que nosotros, cuando sea el momento, Dios va a darnos ese regalo del cual Dios, así como en este tiempo a este pueblo le dio la tierra en heredad. Hermanos, y esa es una de las cosas que nosotros como cristianos debemos de estar hablándole al pueblo. La iglesia, cada uno de nosotros somos una iglesia. Somos templo y morada del Espíritu Santo. Y eso es lo que está diciendo el Señor. Si nosotros somos la luz del mundo, porque eso es lo que Él quiere de cada uno de nosotros. Y si nosotros somos la luz del mundo, tenemos que alumbrar. En estos tiempos necesitamos que el mundo se ponga cuentas con Dios, porque es necesario de que nosotros como cristianos vayamos y digamos al mundo lo que va a pasar en los últimos tiempos. Es necesario, hermano, que nosotros pongamos a cuenta nuestra vida, porque vea lo que pasa. Vamos a ver el versículo 15 de los que tienen otros ídolos. Veamos ahí el versículo 15, hermano, del capítulo 135 de Salmos. Dice: los ídolos de las naciones son plata y oro, obra de manos de hombre, y tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen, tampoco hay aliento en su boca. Semejantes a ellos son los que hacen y todos los que en ellos confían. Vea bien, Dios está diciendo, hermano, estos dioses que ustedes hacen, tienen orejas, no oyen, tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven. Ahora, yo, por lo cual está diciendo Dios, yo que creé este planeta, creé todo el universo, les doy la muestra de lo que hago. Yo hice todo, y vean bien, ¿quién hace subir la lluvia? ¿Quién la hace descender? ¿Quién hace esos relámpagos? Él está diciendo, yo soy el que estoy al control del universo. ¿Por qué entonces nosotros buscamos otros dioses, otro lugar? ¿Por qué no mejor rendirnos a Dios y buscar cada día el rostro de Dios? Desde la mañana, a mediodía, en todo momento, en todo lugar. Si Dios es todo, y Dios lo podemos encontrar en todo lugar. Hermano, muestra de ello, Dios nos dice que Él tiene todo el control de todo. Podemos ver también Mateos, vamos a ver en Mateos, hermano, Mateo 5, vamos a ver en el versículo 45. Mateo 5, 45 dice: para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Aquí nosotros, hermanos, podemos ver, Dios no tiene excepción de persona. Puede decir usted, no, yo no creo que Dios me reciba así, porque yo soy muy malo, porque yo hice esto, yo hice el otro. Dice que Él no tiene excepción de personas. Hace llover, hace salir el sol sobre justos e injustos. Y entonces nosotros, ¿por qué podemos decir que no tenemos un lugar? Sí tenemos lugar, hermano. Arrepiéntase y venga con un corazón humillado a Dios, y Él lo recibe. Hermano,
tenemos ese privilegio grande del cual Dios nos ha dado, de que podemos nosotros rendirnos a Dios y Él nos recibe, así como el ejemplo que nos deja con el Padre y el Hijo pródigo, que pidió su heredad y se fue, pero allá deseaba comer hasta el alimento que había en la casa del Padre, de los cerdos. En ocasiones, hermanos, nosotros podemos sentirnos en esa situación, pero Dios en su casa, en el lugar del cual Él quiere que nosotros estemos, hay un manjar del cual nosotros podemos disfrutar. Y Él quiere que nosotros disfrutemos de lo que Él ha hecho para que nosotros disfrutemos conforme a su palabra. Porque todo lo dejó bien hecho. Porque dice que la palabra de Dios es perfecta. Y entonces, hermanos, busquemos esa perfección, vivir conforme a la palabra de Dios. Imagínense, en los tiempos de Noé dice que hubo un diluvio. ¿Quiénes perecieron ahí? Solo los que no obedecieron. Hermano, este es el tiempo en el que la iglesia dice que se arrepienta, porque si no se arrepiente pasará como el tiempo de Noé, o si no, va a pasar como en el tiempo del cual Sodoma y Gomorra fue destruida con fuego, y así va a ser destruida esta tierra también, porque ya ese es el mandato de Dios. Esta tierra va a ser destruida, este planeta va a ser destruido en el cual nosotros nos encontramos. Entonces, busquemos la salvación que se llama Cristo Jesús. Hermano, eso es lo que Él espera de cada uno de nosotros. Y también, hermano, para que nosotros podamos regresar a Dios, así como el pueblo de Dios estaba siendo oprimido en Egipto, también Dios mandó las plagas para que entendiera el pueblo enemigo que era el Dios, el poderoso, el que estaba dando la orden. Entonces, hermano, puede ser que Dios esté mandando, así como a Jonás. A Jonás le mandó una tempestad en el mar para que él entendiera. Tenía que obedecer a la palabra de Dios. Él había sido mandado a hacer un trabajo, pero él estaba yendo para otro lugar. Y entonces, hermano, es posible que esto que está pasando es necesario para que nosotros busquemos a Dios y que veamos, no hay otra salida. Mi hermano, busquemos a Dios. Que el Señor nos bendiga.